La periodización política va a consistir en las formas de gobierno que se van a dar durante la vida del derecho romano. Entre estas formas van a estar la monarquía, la república, el principado y el imperio. La periodización jurídica va a dividir el derecho en tres etapas: el derecho romano preclásico, el derecho romano clásico y el derecho romano posclásico o vulgar. ¿Qué es jurisprudencia? La palabra jurisprudencia se deriva de las raíces latinas ius y prudentia, que significan derecho y sabiduría. En cuestión del concepto, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto. Este es el concepto que le asigna el derecho romano. La jurisprudencia tiene dos acepciones, la primera como ciencia del derecho y la segunda de interpretación judicial. La jurisprudencia es un término de gran relevancia dentro del campo del derecho. Es por esto que se le llegó a considerar como un sinónimo del derecho. Además, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que interpreta. Las características de la jurisprudencia son supremacía orgánica, obligatoriedad, seguridad jurídica, explicativa, clara y fija el alcance de la ley, supletoria, da solución a los casos no previstos por la ley, diferencial, adapta la ley al caso concreto, renovadora, es decir, que se prolonga su vigencia en el tiempo, haciéndose más flexibles y duraderos sus preceptos. Periodo monárquico. Este periodo inicia en el 753 a.C. con la fundación de Roma y culmina en el 509 a.C. con el acontecimiento nombrado como la violación de Lucrecia. En este periodo Roma estuvo gobernada por 7 reyes. El primero es Rómulo, a quien se le atribuye la creación del Senado, la aplicación de leyes como el matrimonio y la fortificación del Monte Palatino como un lugar religioso y la organización de la propiedad. El segundo es Numa Pompilio. A él se le atribuye el impulso de la religión mediante el establecimiento de colegios sacerdotales y templos. El tercero es Tulio Hostilio. A él se le atribuyen las primeras organizaciones militares. El cuarto es Anco Marcio. Ensanchó la ciudad de Roma y la fortificó, dando como resultado la extensión de Roma hasta el mar. El quinto es Tarquino el Antiguo. Construye el sistema de cloacas y desagüe de la ciudad. El sexto rey fue Servio Tulio. Implementa una reforma que divide la población romana en 4 tribus y establece un censo con fines económicos y militares. Por lo tanto, se crearon comicios por centurias y tribus. El último rey fue Tarquino el Soberbio, el cual se conoce como el opresor del pueblo y enemigo del Senado, ya que trata de modificar las costumbres sociales, lo cual da lugar a su expulsión definitiva de Roma. Fuentes formales del derecho en la monarquía. El derecho se estructura por medio de la costumbre mores maiorum, es decir, que se basará en la costumbre de sus antepasados y también se basa en el orden divino. Esto dará lugar a leyes regias, las cuales se entienden como el derecho que crea el rey. Organización política. 1. La potestad la tenía el rey, ya que era el jefe único y vitalicio de la comunidad. 2. El Senado, cuerpo consultivo del rey, el cual se integra por miembros de avanzada edad y entre sus facultades estaba la aprobación de las resoluciones de los comicios centuriado y curiado, aconsejar al rey cuando tenía problemas, elección del rey y ratificación de las decisiones del pueblo. 3. Comicio centuriado y curiado son las asambleas en las que el pueblo ejercitaba sus derechos. 4. Colegio Pontífice, cuerpo sacerdotal o pontífices que tenían la facultad de auctoritas prudent, es decir, que ellos eran los jurisprudentes. La jurisprudencia en este periodo no constituye una fuente formal del derecho. Características de los jurisprudentes. 1. Tenían la facultad de auctoritas prudens, es decir, que solo son conocimientos que aconsejan la acción. 2. La jurisprudencia es rígida y sacramental, porque todo lo que se aconseja en forma de obras de teatro. 3. Es de carácter pontificial, porque el ius y el fas se encuentran unidos, es decir, que la justicia y el derecho estarán ligados al orden divino. 4. La jurisprudencia es centralizada, porque solo un cuerpo sacerdotal selecto al servicio del rey tenía la razón de lo justo. 5. Los sacerdotes conocen las fórmulas para obligarse a reclamar en juicio el derecho debido.
La república va a comenzar a mediados de la etapa preclásica con la expulsión del rey Tarquino en el año 509 a.C. y va a terminar informalmente a mediados de la etapa clásica con la batalla de Accio en el 31 a.C. y en el 27 a.C. con el ascenso al poder de Octavio César. En esta etapa se van a ver la lucha patricios-plebeyos. La organización política va a estar dividida en magistraturas que van a ser anuales, responsivas ante el pueblo, votadas, colegiadas y gratuitas; el Senado, que va a seguir como cuerpo consultivo sin poder de decisión; y los comicios, que van a ser el comicio curado, centuriado, el concilia plebis, que van a votar por magistrados y leyes. Entre el siglo V y III a.C. se va a dar la lucha patricio-plebeya. Los plebeyos se van a dar cuenta que en Roma no pueden tomar decisiones, son ciudadanos de segunda, pero deben participar en el ejército, lo cual significa el descuido a sus negocios. Por tanto, tenían que pedir prestado y al no poder pagar se convertían en esclavos. La plebe, al ver esto, empieza a formar una conciencia de clase y decide irse. Va a regresar, pero a cambio de ciertas condiciones, entre las cuales están la condonación de las deudas, la eliminación de las diferencias entre las leyes y en sí las reivindicaciones sociales. En el siglo V a.C., es decir, en la República y el periodo preclásico, va a surgir la Ley de las 12 Tablas, que va a ser la primera noticia que se tiene sobre el derecho romano, y van a ser importantes porque van a introducir el concepto de certeza en el derecho romano. En la tabla 1 a 3, Derecho procesal civil romano; en la tabla 4, Derecho de familia; en la tabla 5, Tutela, curatela y sucesiones; en la tabla 6, Propiedad, posesión y usucapión; en la tabla 7, Servidumbres; en la tabla 8, Derecho penal y obligaciones; en la tabla 9, Derecho público; en la tabla 10, Derecho sacro; en la tabla 11 y 12, Reivindicaciones. Entre el año 304 y 204 a.C. se va a dar el proceso de secularización o laización de la jurisprudencia, es decir, se va a separar el ius y el fas. Se va a dar la descentralización de la jurisprudencia, es decir, deja de ser un monopolio de sacerdotes para ser público. Neoflavio roba el secreto y publica el Ius Flavianum y va a tratar el proceso civil. Tiberio Corunciano empieza a dar consultas y a enseñar el oficio del jurisprudente. Sexto Aelio Peto publica el Ius Aelianum, separando el derecho de la religión. Va a ser el primer intento de Ius Civili y se va a descentralizar la jurisprudencia. Entre el siglo II y I a.C. se va a dar una crisis en la República. Dentro de esta crisis se van a dar guerras civiles entre miembros de la aristocracia. Va a haber dos bandos. Por un lado, los optimales, que afirman que es mejor si hay un grupo que se encargue de tomar las decisiones para todos, y por otro lado, los humillores, que proponen un líder que gobierne con el pueblo. El tribuno de la plebe, Tiberio Sempronio Graco. Reforma agraria y reparto de tierras para hacer ciudadanos útiles. Cayo Sempronio Graco va a proponer una reforma agraria y un control de precios. Cayo Mario va con la reforma agraria y logra ser cónsul 7 veces. Hacia el año 40 a.C. aproximadamente se van a dar los triunviratos, que van a ser los gobiernos de 3 varones. El primero fue el de Craso, Pompeyo y Julio César, y el segundo es el de Marco Antonio, Octavio César y Lepior. Las fuentes formales del derecho en la República van a ser el ius civile, conformado por las leyes rogatas, que necesitan el praescriptio, el rogatio y el sactio, y los plebiscitos, que necesitan la iniciativa y el voto. Y por otro lado, el ius honorarium, que va a ser el edicto del magistrado, edil o pretor, y aconsejado por la jurisprudencia. Las fuentes no formales del derecho en la República van a ser el Senado consulto, que va a hacer las respuestas que hace el Senado a las preguntas o consultas que le plantean los ciudadanos, y la jurisprudencia, que va a ser secular o laica, ya que ya pasó el proceso de descentralización de la jurisprudencia. La jurisprudencia secular o laica va a ser descentralizada, separada de la religión, es decir, separación del ius y el fas; va a ser de una instancia ciudadana a la política; va a ser fuente no formal del derecho; va a ser flexible y va a ser influida por los métodos de. El Principado inicia en el año 27 a.C. y termina en el 284, es decir, abarca la etapa clásica epigonal y la etapa posclásica prejustinanea. A este periodo también se le llama diarquía, puesto que el poder se divide en dos, entre el príncipe y el senado. En el 27 a.C., Octavio César recibió el título de primer ciudadano de Roma, cónsul, tribuno vitalicio, máximo pontífice, más el título de Augusto, que solo era concedido a algunos dioses.
Es así como Octavio César se convierte en el primero entre iguales. Las leyes comiciales fueron fuente del ius civile, aunque al final del periodo se convirtieron en la lex data, es decir, la ley del príncipe. Otra fuente fue el Senado consulto, al igual que la jurisprudencia. Se empezaron a reunir las personas en dos grandes escuelas, la escuela sabiniana y la escuela proculeyana. Con el ius publicum respondendi, la jurisprudencia se convirtió en fuente formal del derecho, ya que las decisiones de los magistrados que estuvieran avaladas por el príncipe eran válidas en toda Roma. También surgió la burocracia principi, donde el cuerpo de jurisprudentes se volvieron al servicio del príncipe. Con la burocracia principi se da la centralización de la jurisprudencia, se fortalece el ideal del imperialismo y se asientan las bases de la vulgarización, ya que no hay compromiso con la justicia, sino con el príncipe. Ulpiano, Papiniano, Herenio Modestino y Paulo fueron los últimos jurisprudentes clásicos. En los tiempos de Adriano, refiriéndonos al ius honorarium, se da la fijación del edicto, recibiendo el nombre de edicto perpetuo. Con este se brinda certeza y se guarda riqueza jurídica, aunque con el tiempo comienza a perder capacidad para resolver problemas y se pierde la práctica del derecho vivo. En el siglo III se da la crisis del Principado, ya que empieza a haber crisis política, poblacional y con los pueblos germanos, los cuales empiezan a presionar las fronteras. Ya no hay dinero para los gastos, se termina el comercio, hay peste, hambre y los cristianos aprovechan la situación para hacerse fuertes, aparte de que el pueblo envejece. El Imperio absoluto comienza en el año 284 y finaliza en el 1453, pasando por diversos acontecimientos importantes, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente, el Corpus Juris Civilis, el renacimiento del derecho romano y la caída del Imperio Romano de Oriente. Durante el dominado, existen varias guerras civiles en busca del poder y del título de el Augusto o César. La ciudad de Bizancio pasa a ser Constantinopla en el Imperio Bizantino y debido a Teodosio I, el cristianismo se vuelve oficial. La organización política estaba formada por el emperador, quien tenía la potestas, y la burocracia, en donde se encontraba el cuerpo de jurisprudentes. También se encontraba el Senado, cuya función real era ser la oratoria del imperio. La Constitución imperial, siendo la única fuente formal del derecho, se dividía en cuatro: la edicta, que era la ley en general; la decreta, la manifestación del poder de la sentencia; la rescripta, que era la respuesta del emperador a las peticiones de los romanos; y la mandata, que son las órdenes del emperador a la burocracia. El derecho vulgar recibe ese nombre porque es un derecho contaminado por derecho germano y derecho cristiano. Además, tiene una tendencia hacia la fijación del derecho, ya que como Roma está en decadencia, tiene muchas producciones legislativas. Además, tiene poco valor jurídico. El Corpus Juris Civilis está formado por 4 libros: el Códex, donde se encuentran las constituciones imperiales desde Adriano a Diocleciano; las instituciones de Justiniano, obra didáctica y sistemática del derecho romano; las novelas, donde están las leyes de Justiniano; y el Digesto, donde se incluye toda la casuística romana. En ese periodo, la jurisprudencia ya no es fuente formal del derecho, es dogmática, es decir, cuando se da el consejo, se apela a la autoridad de los jurisprudentes clásicos. Es por eso que existe el Tribunal de los Muertos, conformado por Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo. También era una jurisprudencia retórica, ya que se justificaba el modo de ser del imperio absoluto. Había poco compromiso con la justicia, era una jurisprudencia centralizada, y el hecho de que los jurisprudentes se volvieran burócratas hacía que ya no existiera independencia y que la jurisprudencia se vulgarizara.